La Ciudad de México, sin duda alguna, se ha convertido en este proceso electoral pues en un viraje importante para las elecciones y sobre todo para el partido en el gobierno. Hoy estaremos analizando qué es lo que está sucediendo aquí, en la capital del país. Gracias por acompañarnos, estamos aquí en Fondo, Forma y Color, mi nombre es Bernardo Lartigue y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 77 y a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Como le comentaba cuando iniciábamos en este espacio, pues la Ciudad de México se ha convertido el día de hoy a la altura de este proceso electoral en el centro, digamos, de la atención de muchas cosas que están pasando. Hemos visto cómo la línea 12 del metro vino a afectar el proceso electoral y vino a afectar la popularidad del presidente de la República y vino a afectar también la popularidad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto tuvo un impacto, independientemente de la propia tragedia que a todos nos conmovió y a todos nos cindró, esto ha tenido un impacto también en las preferencias electorales. Ha puesto al descubierto, de alguna manera, todo lo que está sucediendo en la ciudad y nos ha vuelto muy sensibles en términos de la seguridad pública, del abastecimiento del agua potable, de los servicios públicos que recibimos, como es recolección de basura, o el estado de parques, calles, avenidas, banquetas, etcétera, etcétera. Pero todo esto ha traído esta capacidad crítica que tenemos los capitalinos respecto a nuestro entorno. Y esta sacudida pues está presente porque además de los temas de corrupción percibida por la ciudadanía en el gobierno de la Ciudad de México, también se ha volteado a ver el nuevo rumbo que deberían de tomar ahora en esta elección las alcaldías de toda la Ciudad de México. Bueno, empecemos un poco porque la expectativa básicamente de Morena en la Ciudad de México era perder 2 alcaldías, únicamente Benito Juárez y Coajimalpa. Era la expectativa que tenía Morena y Morena llevarse las otras 14 alcaldías aquí en la Ciudad de México prácticamente caminando, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de acción. Sin embargo, el funcionamiento de esta alianza que conforman hoy PAN, PRI y PRD, pues ha traído una consecuencia importante y las distintas combinaciones de candidaturas ha traído una consecuencia importante donde se han ido apretando algunas de estas elecciones. Y vamos a empezar por la elección, digamos, de Coyoacán. En este sentido se veía después de que Manuel Negrete, que habría sido electo en su momento siglado por el PRD y que habría dejado la alcaldía y la habría tomado a final de cuentas Morena a su cargo. Se esperaba que pues fuera prácticamente un paseo para Carlos Castillo, el oponente, el candidato de Morena, pero su opositor, Giovanni Gutiérrez, de la alianza PAN-PRI-PRD, siglado PRD, resulta ser que fue cerrando y cerrando y cerrando y cerrando la distancia. Algunas de las encuestas públicas que seguramente usted ha conocido, pues lo ponen ya a la cabeza. Cuando menos 3 encuestas lo han puesto ya a la cabeza de la alcaldía de Coyoacán. Y esto pues impensable para el propio Morena. Otra de las sorpresas importantes ha sido Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón porque llega, digamos, una mujer, Lía Limón, a la competencia frente a un candidato de Morena, Eduardo Santillán, el cual, bueno, pues tenía todo el control de la propia administración, heredero a la partida de Laida Sansores hacia pues su aspiración a una gubernatura, pues parecía un camino muy fácil, planito, es más, hasta de bajada, pues, para el propio Santillán, y pues el equipo de Lía Limón en la alcaldía le ha puesto, permítame decirlo así, las peras a 20, y fue también cerrando la elección hasta el punto
de que la gran ya mayoría de las encuestas marcan a Lía Limón como la favorita para ganar esta alcaldía. Sin embargo, bueno, también la capacidad de operación que tiene Morena en esa alcaldía de Álvaro Obregón también pues se hará valer en un momento dado. Otra de las alcaldías que se puso, digamos, en discusión fue Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, que ya ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional y que hoy es gobernada por Víctor Hugo Romo del Partido Morena, y que también Víctor Hugo Romo ya había sido alcalde, bueno, delegado en Miguel Hidalgo, pero siglado por el PRD, pues una personalidad fuerte, con un control, un conocimiento fuerte, digamos, de Miguel Hidalgo, pero con muchos saldos pendientes. Saldos y en temas que no ha podido resolver, y él sí ya con dos periodos de gobierno y no los ha podido resolver. Y se antojaba con una diferencia amplísima al inicio de la campaña por parte de Romo Guerra, enfrente de su adversario de la alianza PAN-PRI-PRD, Mauricio Tabe Echartea, quien, bueno, fue cerrando, quizás una de las elecciones más polarizadas que hemos visto en los últimos años aquí en la Ciudad de México, pero fue cerrando las cosas a tal grado de que hay encuestas que dan empate técnico, hay encuestas que dan la ventaja ya para Mauricio Tabe, y hay las encuestas que dicen que Víctor Hugo Romo podría alzarse con el triunfo. Además, otro ingrediente más en Miguel Hidalgo será que Margarita Zavala, la ex primera dama, ex candidata presidencial, pues está compitiendo ahí de mayoría en la calle por un distrito federal, por una diputación federal, y bueno, pues está en el encuentro con los vecinos, recorriendo las calles, tocando las puertas. Y otro ingrediente más, Movimiento Ciudadano ha presentado dos figuras importantes ahí. Una de ellas, Salomón Chertorivsky, ex secretario de Estado por Movimiento Ciudadano, un hombre al cual le han reconocido muchas personas una sagacidad, digamos, gubernamental, una capacidad de negociación política importante. Y otra figura importante que está ahí, que se llama Tere Vale, una comunicadora que ya fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que hizo un papel importante y que ahora está trabajando para ser alcaldesa allá en Miguel Hidalgo. Sin embargo, en Miguel Hidalgo se han concentrado y se ha polarizado la situación, que más adelante platicaremos un poco de la polarización en la Ciudad de México, y esto pues le ha ido restando y restando posibilidades reales de ponerse en la competencia. Sin embargo, ha sido un factor de equilibrio importante, digamos, en términos electorales, entre los ciudadanos que apoyan la reelección de Romo Guerra y los ciudadanos que dicen que hay que dar un viro ya definitivo en Miguel Hidalgo y buscar el Mauricio Tabe Echartea una posibilidad distinta de gobierno. Habrá que decir también que Carlos Reyes Gamis, otro político importante de la izquierda mexicana, que está compitiendo en Miguel Hidalgo, ha decidido declinar en favor de Mauricio Tabe, y también Eduardo Contró, un candidato ciudadano que buscó la posibilidad de postularse con este mínimo 2% de firmas, cumplió los requisitos y demás, también ya se ha sumado a la campaña de Tabe Echartea. Entonces ahí en Miguel Hidalgo tenemos un ambiente candente pues en la elección. Otra campaña que quizás, y yo diría de pronóstico reservado, es la de Azcapotzalco. ¿Y por qué Azcapotzalco? Mire usted, el delegado actual Vidal Llerenas, otrora funcionario subsecretario de la Secretaría de Finanzas aquí en la Ciudad de México, es un hombre que a lo mejor no ha salido mucho a cuento en la línea 12 del metro, pero Vidal Llerenas fue el arquitecto del financiamiento de la línea 12 del metro, hoy alcalde con licencia y además postulado por Morena para reelegirse. De alguna manera no lo ha tocado el tema de la línea 12 del metro. También fue un legislador después de que Marcelo Ebrard dejara el gobierno de la Ciudad de México y entrara Miguel Ángel Mancera. Vidal Llerenas fue uno de los dos legisladores que estuvieron en la defensa continua de Marcelo Ebrard desde la otrora Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? Pues Vidal conocía muy bien el teje y maneje que se había tenido en la línea 12 del metro, y de hecho fue parte de aquella
comisión de investigadora que se dio en tiempos de Joel Ortega como director del Metro, Jorge Gaviño, que también después sería director del Metro, pero en ese momento era diputado local y quien encabezó esta comisión investigadora por aquella suspensión de servicio y todas estas cosas que empezaron a surgir alrededor de la línea 12 del Metro. Bueno, Vidal Llerenas pertenece precisamente a ese grupo, digamos, de Mario Delgado, hoy presidente de Morena, de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, y Vidal Llerenas pues fue uno de los artífices financieros para la línea 12 del Metro y que está buscando la reelección allá en Azcapotzalco por Morena. Pero la candidata Margarita Saldaña, quien ya fue delegada en el año 2000 a 2003 en Azcapotzalco, está buscando ser hoy alcaldesa, con una campaña que ha desplegado de una manera muy intensa, muy fuerte, y que de alguna manera en ciertos momentos, al principio de la campaña, inclusive el periódico El Financiero, llegó a publicar una encuesta en la cual Saldaña Hernández estaría por delante en las preferencias electorales de Vidal Llerena. Hoy solamente tenemos encuestas telefónicas que señalan y que tienen dentro de su margen de error esta competencia electoral allá en Azcapotzalco. Pero también hay otra región de la Ciudad de México donde pues es una delegación pequeña, Magdalena Contreras, donde el Magdalena Contreras, bueno, pues se está dando una batalla y bueno, pues allá el priista está por encima del morenista y que de alguna manera esto puede traer una composición muy interesante en términos, digamos, de la Ciudad de México. Y también estamos viendo crecimientos de la oposición a Morena, quizás no para arrebatarle el triunfo electoral, pero en lugares que verdaderamente serían impensables. Tlalpan, uno de ellos, donde se está acercando fuerte la alianza PAN-PRI-PRD, es un lugar importante en la Ciudad de México, con un amplísimo territorio, pero además con el sur de la Ciudad de México, así como lo es Tlalpan, como lo es Xochimilco, como lo es Tláhuac, como lo es Milpa Alta. Esta parte es una zona de conservación muy importante para la Ciudad de México. Digamos, es buena parte de los pulmones de la Ciudad de México y del suelo de conservación de la capital del país. Bueno, pues allá también están teniendo su avanzada, digamos, sobre el tema. Donde me parece que la cosa ya está muy definida es en Gustavo Madero en favor de Morena. Me parece que ahí no hay mucho punto de discusión. En Iztapalapa, aun cuando se ha visto una reacción, digamos, del votante en favor de la oposición, Clara Brugada me parece que será reelecta ahí en Iztapalapa y no habrá mayores discusiones alrededor de todo esto. Pero usted se preguntará, Cuauhtémoc, la alcaldía de Cuauhtémoc, que además ahí es donde está asentado el centro histórico de la Ciudad de México. En este sentido, Dolores Padierna Luna, esposa de René Bejarano, pues primero le arrebata a Ricardo Monreal, hoy senador de la República, la posibilidad de ser quien designe al candidato y Padierna se queda con la alcaldía. Y resulta ser que surge por ahí candidatos, a lo mejor en su momento, que no se apreciaban muy competitivos en la delegación Cuauhtémoc de la alianza PAN-PRI-PRD, y resulta ser que han ido en un avance sigiloso, y hoy a Dolores le dan un margen, digamos, entre 6 y 8 puntos, recientes publicaciones del periódico El Heraldo de México y algunas otras encuestas telefónicas que se han dado a conocer. Pero bueno, no, se esperaría que en la alcaldía de Cuauhtémoc Dolores Padierna pudiera tener una amplísima ventaja, como la tiene Adrián Rubalcaba en Coajimalpa o como la tiene Santiago Taboada, con una distancia ya prácticamente en un consenso de encuestas entre 20 y 25 puntos electorales sobre los candidatos de Morena. Entonces, en ese sentido, la Ciudad de México se está convirtiendo en un centro importante para la oposición, una pérdida de posiciones importantes para Morena y además donde el bastión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenía todo y soportaba su gobierno, ha perdido popularidad a grados que ha dividido ya la opinión de la gente entre quienes aprueban y quienes no aprueban su gestión.
Más adelante le vamos a comentar precisamente el ambiente de polarización aquí en la Ciudad de México. Continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fondo, Forma y Color. Y bueno, seguimos en el análisis. Por ahí, bueno, pues la alcaldía de Venustiano Carranza está, pues obviamente apunta todo a que se está cerrando. Sin embargo, me parece que ahí la distancia todavía le resulta un poco cómoda en Morena, en este recorrido por las alcaldías de la Ciudad de México, y se preguntará usted qué está sucediendo en Iztacalco. Bueno, pues Iztacalco es un caso raro, porque resulta ser que el Partido Acción Nacional llevó a su candidato por su lado, el PRD y el PRI llevaron a su candidato por su lado, Morena llevó, casi todos fueron medio separados en esta situación. Y bueno, Daniel Ordóñez, quien es el candidato de Acción Nacional ahí en Iztacalco, resulta ser que se enfrenta a Armando Quintero, un político fuerte de izquierda, apoyado por López Obrador con todo, pero resulta ser que Ordóñez, siendo ex militante del PRD, es postulado por el Partido Acción Nacional, con una gran trayectoria y presencia ciudadana ahí en Iztacalco. Bueno, pues arrancaron las campañas muy de atrás, Ordóñez, y fue poco a poco remontando y construyendo, tejiendo fino, de alguna manera, hasta que logró que de alguna forma los candidatos de PRI y PRD dijeran, ok, vamos con Daniel Ordóñez en una fáctica, aun cuando en una alianza pues que se está dando, y se está construyendo ahí algo muy raro. Y ahí podremos observar qué tanta capacidad política puede haber de los tres partidos políticos para orientar el voto en favor de uno, convocando al ciudadano. Entonces, digamos que ahí son casos que se van a coser aparte y que de alguna manera habrá que seguirlos con detenimiento. La cuestión en Benito Juárez y en Coajimalpa, para cerrar, digamos, las posiciones, que aun cuando ya dijimos que la ganará Santiago Taboada del Partido Acción Nacional, que por cierto va solo con el logo del Partido Acción Nacional, y Adrián Rubalcaba, que va puesto en la alianza PAN-PRI-PRD, no tendrán mayor problema, sino acá la gran pregunta es, ¿por cuánta diferencia van a ganar? Ese es el tema. Y ahí eso está en manos de los propios ciudadanos y está en manos de todos nosotros salir a participar, que me parece que es lo más importante que debemos de hacer en esta elección. Salir y votar, manifestar la orientación de todos conocidos, cómo gobiernan unos, cómo gobiernan otros. Ya, por ejemplo, aquellos que digan, vamos a darle la oportunidad de Morena a ver cómo gobierna, cómo lo hace, la verdad de las cosas es que pues ya tenemos los ejemplos de cuerpo entero, de retrato entero de lo que hace Morena, tenemos los ejemplos de los retratos de cuerpo entero de lo que hace PAN, PRI o PRD en los gobiernos, y hoy tendremos que tomar decisiones. Pero vamos al clima de polarización. Mire usted, en la polarización hoy nos estamos enfrentando con una situación con el presidente de la República donde se está metiendo en todos los procesos electorales, ¿no? Como lo dijimos, ajonjolí de todos los moles, y si no lo invitan, de todas maneras llega a comerse una pechuguita por allá, aunque sea de pollo, y entonces ha tratado de maniobrar en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa. No lo hemos visto maniobrar aún aquí en la Ciudad de México, pero lo podemos ver maniobrar en la Ciudad de México. O quizás López Obrador es tan contundente ya el rechazo que está teniendo en la ciudad por cómo tiene el país. No olvidemos que aquí somos una sociedad muy crítica en la capital del país. Y entonces quizás López Obrador empieza a abandonar la plaza más importante que tiene en la República Mexicana porque no lo hemos visto accionar. Y esto también puede tener una razón. ¿Cuál es? Claudia Sheinbaum, ¿no? Como dicen algunos, la preferida para el 24 del hoy presidente de la República, López Obrador, aun cuando el eficiente es Marcelo Ebrard. Bueno, pues en ese sentido, quizás por eso López Obrador no se ha querido meter en la Ciudad de México, dejándole el terreno a Claudia Sheinbaum para que ella resuelva, pues, muchos problemas que tiene la ciudad, entre ellos la línea 12 del metro,
Pero también lo que ha sucedido es que políticamente Claudia Sheinbaum no ha podido accionar de alguna manera para demostrarle a los ciudadanos con la fortaleza que le daba su aprobación en la ciudad, y digo que le daba con esa caída terrible entre 14 y 18 puntos que marcan algunas encuestas, pues obviamente ha perdido capacidad de maniobra electoral y sobre todo, y lo más importante, credibilidad. ¿Por qué? Porque la corrupción, según le presentamos aquí mismo en una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados de Fondo, Forma y Color, pues hoy se encuentra en una calificación de 7.6 en una escala de 10 negativos. Entonces, imagínese usted el tamaño del boquete de que inclusive, como dirían, propios y extraños, o sea, morenistas y opositores critican a Claudia Sheinbaum y perciben la corrupción que está descomunal aquí en la Ciudad de México. Y también, por otro lado, recientemente se ha dado, digamos, este grupo de morenistas que me parece que se formaron como diciendo, oigan, defiéndanos porque vamos a perder. Bueno, pues resulta ser que se juntaron la candidata en Benito Juárez, el candidato en Coyoacán, el de Álvaro Obregón. ¿Le suena familiar? Se juntó también, bueno, solamente faltó Víctor Romo. Pues, de todos los que están en esa posición de perder, todos se juntaron para acusar al Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y al PRI, para acusarlos de alguna manera y decirles que están ejerciendo violencia, que le están bajando propaganda, que están... Ahora resulta que Morena son, pues, las víctimas, los pobres angelitos que no hacen nada. Bueno, y se quejan de que no tienen gobierno. Bueno, pues los gobiernos los tienen ellos, sobre todo en las zonas, por ejemplo, como Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, el mismo Miguel Hidalgo, ellos conservan los gobiernos. Entonces, exactamente a qué están jugando, bueno, pues están narrando, están haciendo la crónica, o como dicen por ahí, se están amarrando el dedo, porque están viendo muy, muy de cerca la derrota electoral. Pero, ¿qué consecuencias traería una derrota electoral donde Morena pudiera perder de 4 a 7 alcaldías en la Ciudad de México, que es más o menos como anda la expectativa? Bueno, pues lo que puede suceder es que se puede complicar y transformar la Ciudad de México en una ciudad que pueda dar un viraje fuerte a los gobiernos que ha tenido desde prácticamente 1997 a la fecha, y sacar a la izquierda del gobierno de la Ciudad de México y darle la oportunidad a un movimiento opositor en el 2024. De ese tamaño se puede poner la cosa. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, nosotros como habitantes de la capital del país, tenemos que preguntarnos qué ciudad queremos. Eso es lo que tenemos que preguntar. Queremos una ciudad con servicios, queremos una ciudad sin baches, queremos una ciudad con soluciones integrales sobre el agua, sobre nuestro medio ambiente. Queremos una ciudad generadora y esplendorosa, generadora de empleos. Queremos una ciudad donde el empleo que tengamos sea seguro. Hoy el tema económico del empleo ocupa la cabeza de cerca del 81% de los habitantes de la Ciudad de México. Jamás habíamos visto ese dato aquí en la Ciudad de México. Hoy la calidad de los empleos se convierte en el punto neurálgico de lo que estamos pensando usted y yo para nuestras familias. Y eso no nada más tiene que ver con tener o no tener empleo, sino con tener un mejor empleo, con mejor calidad ese empleo. Pero también hoy estamos pensando en los miles de negocios que tuvieron que cerrar por falta de apoyos económicos del gobierno de la República y del gobierno de la ciudad, aquí en la capital del país, donde todos entramos en crisis y el gobierno, déjeme decirle, no nos tiró ni un lazo, pues, es más, no nos mandó ni un apapacho en una mañanera para decirnos hay que echarle ganas, aguante, ni siquiera eso fue capaz de decirnos, nos dejó a nuestra suerte. Y entonces, ¿qué pasó? Que los empleadores perdieron la capacidad de generar empleo. Pero no solamente eso, la seguridad pública, un esfuerzo que ha hecho grande el secretario Harfuch ahí en el gobierno de la Ciudad de México, solamente se ve reflejado este esfuerzo donde los alcaldes han tomado a su cargo el tema de la seguridad pública, y ahí los datos de la alcaldía de Benito Juárez, donde pues es la mejor percibida y la más segura
según datos del INEGI y además del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y de algunos otros organismos que inclusive han reconocido el trabajo. Pero finalmente, queremos también una ciudad donde no se pierdan los programas sociales, los que ha cancelado el gobierno de Morena, las estancias infantiles que eran tan importantes y los canceló. El seguro popular, que era tan importante para muchas personas que no tienen seguridad social aquí en la capital del país, las canceló. Y hoy tenemos que empezar a recuperar también esos derechos que tiene la ciudad. Ahí la decisión. Estamos a nada de la elección más grande de la historia, como le ha dicho el Instituto Nacional Electoral. Básicamente hay dos caminos a decidir, por la alianza PAN-PRI-PRD o por Morena. Prácticamente nos han quedado de dos sopas a los ciudadanos, pero le podemos dar un nuevo rostro a la Ciudad de México y todo depende de la voluntad de usted, de su participación y de su voto. Que tenga usted muy buena noche.